Mis ángeles, mi Señor Todopoderoso, papá, me humillo completamente, Señor. Señor, que tu gloria resplandezca en el santuario, papá. Te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Me humillo completamente a ti. Gracias, Dios mío. Y ahora vamos a hablar sobre espera en el tiempo de Dios. ¿Qué significa esperar en el tiempo de Dios? Al esperar en el tiempo de Dios requiere que tengamos mucha fe. Dios nos quiere dar siempre lo mejor. Debemos posicionarnos para recibir las promesas que nos han sido profetizadas a nosotros. En otras palabras, esperar en el Señor es el resultado de que nosotros dependemos de Dios y que también confiamos en Él. Y también es sostener nuestra voluntad bajo sus condiciones en todo tiempo, afianzarnos a Él, depender de Él. Esperar siempre incluye tiempo y paciencia. Y esto lo podemos ver en Santiago capítulo 1 versículo 4. Dice: mas tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia es esperar. Esto te lo dice bien claro, Santiago capítulo 1 versículo 4. En la Biblia la espera con frecuencia incluye una esperanza y esa confianza que tú tienes en Dios y una expectativa de que Él actuará a nuestro favor a su debido momento. Y esto lo podemos ver en Salmo 62 versículo 1 y versículo 5. En otras palabras, ¿qué podemos decir aquí? Pablo escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. No hay nada mejor que cuando uno tiene esa gloria venidera, que cuando tú estás en esa presencia de Dios. Es tremendo, es súper chévere estar con Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8 versículos 18 y 19. Esperar en Dios significa descanso. ¿Se acuerdan cuando les hablé en la enseñanza previa? Descansar en Dios. Toda esta enseñanza entrelaza cada una, porque en la primera yo hablé el descanso de Dios. Y cuando tú estás descansando de Dios, nosotros alabamos y adoramos al Señor. En otras palabras, el Salmo 23 hace referencia al descanso del pueblo de Dios que puede experimentar cuando delicados pastos te hacen descansar. Si esto lo puedes ver en el Salmo 23, versículos 1 y 2. Y junto a las aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Salmo 22, 2 y 3. Me hará descansar puede traducirse sentirme cómodo. Cuando estamos descansando en el Señor. Esto ocurre cuando las ovejas confían en sus pastores naturales y cuando el pueblo de Dios confía en su pastor celestial. El pastor celestial es Dios. Nuestra capacidad de confiar en Dios y también cuando nosotros estamos esperando en Él y de tener confianza que en su tiempo todo se cumplirá. Y está ligada a nuestra voluntad de dejar todo a un lado, nuestra propia debilidad por su fortaleza. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Como cristianos debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 6 versículo 33. A veces esto significa esperar tranquilamente en Dios, a que Dios nos responda, a que Dios responda a nuestras oraciones, nuestro clamor. A veces significa avanzar solo en los caminos que sabemos que son guiados por Dios. Y a veces significa continuar solo en la actividad que Él ha bendecido hasta ahora. Todo el tiempo nuestros ojos deben estar puestos en Dios, en la obra de Él y también en la guía de Él.
Servimos activamente a Dios y nos ponemos en sintonía con Él, mientras esperamos pacientemente que se cumplan sus planes. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, en Salmo 123, versículo 2, lo que expresa de esta manera: he aquí cómo los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y cómo los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Él. Nosotros crecemos porque estamos desarrollando esa confianza en Dios. Y si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esto lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Esperar en el Señor con todas nuestras fuerzas, renueva nuestras fuerzas. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 40, versículo 31. Cuanto nos acercamos, lo conocemos y meditamos en su bondad, más fácilmente podemos esperar en Él. Porque por medio de la oración y el estudio de la Biblia es la mejor manera de tú esperar en Él. Como dice en el Deuteronomio capítulo 3, hay un tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para estar alegre. Si puedes ver Deuteronomio capítulo 3, que hay un tiempo para todo. Y eso es lo que nos dice el Señor, tiempo para esperar. Y mientras estamos esperando a que el Señor conteste nuestra oración según su voluntad, descansamos en el Señor, esperamos al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y como muchos dirán, esto es muy fácil decirlo. Y eso me puede incluir a mí. Porque a veces la impaciencia nos viene de momento y lo queremos ahora. Pero así no trabajan las cosas de Dios. Todo bien, Dios nunca está tarde. El tiempo de Dios es lo mejor. Porque en este tiempo que tú estás esperando, tú esperas por fe. Porque la fe es la certeza de que no se ve. Y eso lo puedes ver en Hebreos 11:1. Señor, en estos momentos, mi Padre, te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Señor, que tú impartas esta unción de esperar en tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto, papá. Y que ayudes a las personas que están viendo esta enseñanza, papá. Que sea de bendición para todos ellos. Y con esto los dejo.